Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio Diario 16. Miren, esta parte del programa la hemos conformado nosotros de la mejor manera posible y es un ejercicio que les va a servir al liderazgo político en la República Dominicana. Porque como ya los tiempos cambiaron, es bueno que tengan claro lo que en un momento determinado, dependiendo lo que está pasando, pueda decir un candidato o un aspirante dentro de las organizaciones políticas, cuando hay un proceso interno o cuando hay ya un proceso abierto rumbo a unas elecciones. Se ha hablado tanto desde hace muchísimo tiempo, se ha hablado mucho, y hemos visto hasta confrontaciones de gente dentro de una misma organización política. Yo quiero, por ejemplo, ahora que nosotros estamos hablando de la reforma fiscal, en un momento determinado, porque hay dos aspectos de lo que nosotros tenemos ahí arriba, director. Una parte que habla de reforma constitucional y una parte que habla de reforma fiscal. Entonces, la parte que tiene que ver con reforma fiscal, vamos a compartir lo que en un momento determinado sobre reforma fiscal, estando en la presidencia de la República, dijo Danilo Medina Sánchez. Para que ustedes podamos establecer diferencia. Entonces lo vamos a tener a todos. Vamos a tener a Danilo ahora, después vamos a tener a Leonel y después vamos a tener al nuestro presidente Luis Abinader, el presidente actual de todos los dominicanos y las dominicanas. ¿Estamos listos con Danilo? Nadie simpatiza con una reforma fiscal, incluyéndome a mí. Yo dije que para mí era un trago muy amargo, pero yo no tenía alternativa. O hacemos esto o entramos en una situación de dificultades permanentes en la República Dominicana. Yo particularmente no fui a la presidencia de la República a cruzarme de brazos. Sería una irresponsabilidad encontrar un problema que está ahí y no enfrentarlo. Yo sé que eso afecta a muchos sectores, pero es la única manera que tengo para poder reencauzar la economía de la República Dominicana y retomar el camino del crecimiento sostenido. Yo tengo un compromiso con este país de garantizar a los más pobres una vida más digna. Yo me comprometí a llevar 1.300.000 personas a la seguridad social, a entregar el seguro SENASA. Yo me comprometí a darle un seguro de solidaridad a los envejecientes pobres. Yo me comprometí con la mujer dominicana a tratar de darles condiciones de vida, garantizando crédito para que se puedan convertir en emprendedoras. Yo tengo un compromiso de crear 400.000 empleos directos. Yo tengo el compromiso de llevar a los hijos de los pobres a las escuelas. Y para eso, mi convicción personal es que tengo que darles desayuno y comida en las escuelas para que puedan estudiar. Si yo no tomo estas medidas, toda esa promesa de campaña con la que me comprometí, no la voy a poder cumplir. Yo lo que le pido al país es que comprendan la situación que está viviendo la República Dominicana. Lo que estamos viviendo no es un juego. El primero que hubiese deseado no tener que transitar el camino de la reforma era yo. Incluso, en honor a la verdad, y Dios sabe que es así, exploré varios caminos para no tener que hacer una reforma fiscal. Yo entendía que podía hacer esas reformas disminuyendo gastos, pero la realidad se ha impuesto. La realidad está por encima de los deseos. Y en este momento lo que hay es un proyecto de país que está por encima de los sacrificios personales que podamos asumir. Yo lo que le pido al pueblo dominicano que entiendan que lo que estamos haciendo es para retomar el camino del crecimiento de nuestra economía, para sanear la economía, para entrar en un equilibrio de nuestras finanzas públicas que nos permitan crecer de manera sostenida y sostenible. Ahí está. Eso lo dijo Danilo Medina estando en el poder,
cuando había una situación para realizar una reforma fiscal. Vamos a ver lo que dijo una recomendación que dio Leonel Fernández sobre la reforma fiscal que había que implementar en la República Dominicana. Bueno, la reforma fiscal estaba prevista en la Estrategia Nacional de Desarrollo y por consiguiente, así como se aprobó un pacto por la reforma educativa y un pacto por la reforma eléctrica, debió en el pasado gobierno haberse también suscrito a ese pacto, pero no se hizo. Y no se hizo porque se estaba en otros proyectos políticos ocultos. Ahora la situación ha cambiado un tanto. Generalmente las reformas fiscales, me voy a quitar esto para que me entienda mejor. Generalmente las reformas fiscales se hacen cuando hay una situación económica boyante, ¿no? Cuando hay un crecimiento, cuando hay una estabilidad. Lo que hemos dicho es que en la República Dominicana, como en América Latina, hay que buscar la forma de crearse un fondo global de cooperación y solidaridad que contribuya a que nuestras economías entren en un proceso de reactivación. Y cuando eso se produzca, entonces ya se podrá hacer la reforma fiscal, porque estamos conscientes que se requería de una reforma antes de la pandemia. Y como consecuencia de la pandemia se disparó el gasto público y hubo una disminución de los ingresos fiscales. Pero si se procede en un momento como el actual, en que se deja sin efecto las ayudas sociales, se incrementa la tarifa eléctrica y se procede a una reforma fiscal, eso hay que pensarlo con cuidado, porque una reforma fiscal que provoque y que intente generar una racionalidad económica tiene que ser socialmente incluyente y políticamente viable. Y lo estamos viendo en Colombia. En Colombia se ha precipitado una reforma fiscal justamente en un contexto en que todavía el pueblo se siente afectado por el impacto económico y social de la pandemia. Aumento del desempleo, incremento de la pobreza, disminución de los ingresos familiares, y eso los pueblos lo ven, digamos, con cierta preocupación. De manera que estamos viendo que si en América Latina, en estas circunstancias actuales, en que todavía no ha habido una reactivación de la economía, se realizan reformas fiscales, habrá una situación de ingobernabilidad y de protestas sociales generalizadas. Presidente, ¿cuál es su recomendación en ese sentido? ¿Su recomendación en ese sentido? La recomendación nuestra es que trabajemos, tal como anunció el presidente Luis Abinader, luego de que viniese de la cumbre iberoamericana en España, trabajar porque toda América Latina tenga una sola voz, pedir la creación de un fondo global de cooperación y solidaridad, lo que significa recursos que tienen que ser administrados por el G20, que vaya al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento, y que esos recursos se utilicen para acelerar el proceso de reactivación económica. Cuando nuestras economías estén por consiguiente más fortalecidas, entonces podemos sentarnos a hablar de esa reforma fiscal. Las agencias calificadoras de riesgo presionan en todas partes, pero no se dan cuenta que hay un componente social y político muy importante en todo esto que no se puede obviar. La racionalidad económica tiene que combinarse con inclusión social y con viabilidad política. De lo contrario, será llevar a toda América Latina a arder en llamas, y no lo queremos. Queremos la estabilidad política democrática como premisa para volver al crecimiento económico y a la estabilidad. Ahí está, le estoy colocando a ustedes de un tema trascendental que lo tenemos nosotros aquí y solamente se está esperando que el gobierno muestre la propuesta de reforma fiscal, donde todos nosotros como país y como nación debemos estar pendientes. Entonces yo como medio de comunicación, que tengo el compromiso de colocarle las opiniones de nuestro liderazgo político. Ahí estuvo Danilo Medina, ahí estuvo Leonel Fernández, para que ustedes vean en un momento determinado lo que opinaba Danilo de la reforma, porque ahora nosotros estamos escuchando, después que ya el PLD no está en el poder, el secretario general de esa organización política, Charlie Mariotti, ustedes ven que Charlie todos los días activando como
se pone una pila nueva todos los días con relación a eso, para que ustedes puedan ir viendo por dónde va la cosa. Aprovecho que León haciendo todo eso para decir que su hijo, que es diputado de la República, Omar Fernández, sale hoy en la prensa nacional diciendo lo siguiente: diputado Omar Fernández pide usar 60.000 millones de pesos como colchón. El diputado por el Distrito Nacional, Omar Fernández, sugirió ayer al gobierno aplicar como amortiguador al presupuesto 2022 unos 60.000 millones de pesos que destinados a inversión de capital este año y que a la fecha no han sido utilizados, dice Omar. En la sesión de la Cámara de Diputados, Fernández explicó que por lo presupuestado por el gobierno para gastos de capital, solo se han ejecutado un 55%, por lo que sugirió que el 45% restante, que asciende a 60.000 millones de pesos, sea integrado al presupuesto del año 2022 como forma de mitigar el impacto de una posible reforma fiscal. Agregó que para el 2022 el proyecto de presupuesto estima el gasto de capital en aproximadamente 140.000 millones de pesos, para que usted tenga una mínima idea de por dónde nosotros vamos con estos planteamientos que estamos haciendo. Es para que después, como esto se sube y usted lo va a ver en YouTube, cualquier cosa que en lo adelante ellos cambien, que ya vimos una primera parte de cambio, porque ahora la gente del PLD está insistiendo con otras cosas. Y ustedes escucharon a Leonel en el inicio de la participación decir que las reformas se hacen cuando hay una situación favorable y buena en el país. Es decir, que la reforma debió haberse hecho en el gobierno de Danilo, porque cuando no había pandemia, no había dificultades, no había estado de emergencia, no había lo que nosotros tenemos ahora, que estamos hasta aquí, producto de lo que acarreó una pandemia que nadie estaba esperando y que nadie es responsable en el mundo entero, que acabó con todo, hasta con la vida. Entonces, por eso yo estoy poniendo todos estos planteamientos para que usted me entienda. Vamos a ver lo que dijo nuestro actual presidente de la República, Luis Abinader, que ustedes lo van a ver en breve, que nosotros se lo vamos a colocar para que usted pueda verlo. En breve nosotros se lo vamos a poner. Entonces, todo esto va en hilaridad con un sinnúmero de situaciones que se dan en el país que son de vital importancia. Todo el dominicano, todo el vivo, debe ir viendo todo esto, ¿verdad? Porque esta es la única manera que uno va a comenzar a conocer nuestra clase política. Es como cuando usted tiene los hijos suyos. Usted duró 9 meses con ellos en el vientre. Dio a luz, le dio formación a ese muchacho, fue creciendo, 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 y un día el muchacho comete un hecho y sale en la opinión pública toda una sociedad señalando a su hijo. Y usted dice, como madre, no, pero ese no es el hijo mío el que yo crié, porque fulano es incapaz de hacer eso. Pero toca la casualidad de que el que usted tenía en su casa era una persona y el que salía a la calle era otra. Por lo tanto, tenía una doble personalidad. Hay muchísima gente con una doble personalidad. Entonces, nunca diga, no, mi hijo es incapaz de hacer eso. Nunca. Aunque usted sepa que su hijo es la excepción a la regla. Diga, cuando le pregunten, usted que pudo haber pasado por un hecho de esa naturaleza o está pasando en la actualidad, cuando le pregunten, usted le dice que la justicia, cuando investigue,
que me muestre los hechos con pruebas. Así usted se cura en salud y no dice una cosa y después que la justicia pueda mostrarle otra. Entonces eso pasa con la clase política nuestra, que lo más recomendable es que vayan todos en hilaridad de que en un momento determinado puedan dar una información y en otro punto puedan dar otra información. Porque entonces la gente está ahí mirando, chequeando y analizando todo esto en su justa dimensión. Vamos a ver a Luis Abinader. Y todos los impuestos que se han propuesto, que repito, serán consensuados con la población y si hay que eliminar algunos, se van a eliminar y se buscarán otras fuentes de ingresos. Todos esos impuestos son impuestos transitorios que durarán solamente para el año 2021 y al final del 2021 entonces nos abocaremos a discutir ya una reforma tributaria que, como yo he dicho en muchas otras ocasiones, nuestra intención es bajar los tributos para aumentar así los ingresos y la base. Y eso yo lo repito hoy porque esa es nuestra tesis de cómo deben de tener una futura reforma tributaria. Con la diferencia de que estamos hoy, repito, en una economía con una crisis, con una pandemia que ha afectado grandemente a todo el mundo y que tenemos que sobresalir como vamos nosotros a salir de la mejor manera y como estamos saliendo ya, porque ha ido mejorando la economía, aunque no en la medida ya de una normalización general. Ahí está, ustedes acabaron de escuchar a Luis Abinader en ese sentido. ¿Por qué es importante poner al presidente Abinader? Para que nadie después de su entorno pueda venir a cambiarnos a nosotros lo que el presidente ya planteó, porque ya lo tenemos ahí, y lo que él dijo que iba a pasar para final de año de este 2021, para que sepan que ya eso se está dando a conocer en la opinión pública y ya no nos pueden cambiar el tema. Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde? De aquí de Evaristo Morales, Distrito Nacional, Leonel Ruiz le habla. Dios te bendiga. Igual. Yo soy el presidente muy sincero, ahí, como tú lo pones. Sí. Pero aquí todos los impuestos, que esos impuestos son de que por un tiempo, siempre se quedan para siempre. No lo digo por él, lo digo porque a eso que sí, nos claro. Los transitorios se convierten en definitivos. Pero te quiero decir otra cosa, o al pueblo dominicano. Lo que es evasión de impuestos y lo que es elusión de impuestos. Es evadir impuestos, uno legal y otro ilegal. Es decir, el presidente debe sentarse antes de estar y pedir perdón, porque es que es una costumbre de los empresarios dominicanos, ya él es presidente, ya no es empresario, evadir los impuestos a través de los paraísos fiscales, que se llama ilusión porque es legal. Y si él se sienta y se sincera con el pueblo y dice, me equivoqué, y se retira de esos paraísos fiscales, creeremos más en él. Gracias. Gracias por su llamada. Entonces, miren ahora esta parte. Esta parte que nosotros le vamos a colocar, nos estamos yendo de tema en tema. Ya terminamos con lo de la reforma fiscal. Ahora nos vamos a ir en otro tema. Recuerden que le dije en el inicio de este bloque que estamos colocando lo que dicen los políticos en un momento determinado y lo que dicen después. Esperemos en Jesucristo no seguirnos equivocando con eso y que ellos vayan cumpliendo su palabra de lo que nos han dicho en el pasado. Ahora vamos a irnos a esta parte que incluye solamente al presidente Fernández. Lo que dijo Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, cuando estaba reiterando su oposición a que se reformara la Constitución de la República. Le vamos a poner primero lo que dijo hace muchos años y después lo vamos a complementar con lo que dijo después, lo vamos a poner corrido.
Primero, director, recuerde la primera parte de lo que dijo hace mucho tiempo, que se ve a Leonel jovencito, y después lo que dijo ahora en la actualidad. Vamos a verlo, señor director. Compromiso, porque nosotros no lo tenemos, ni con este gobierno ni con gobiernos anteriores. Ahora, al no tener compromisos, nosotros estamos en condición de permitir que la justicia dominicana actúe con total independencia. Es más, nosotros estamos promoviendo la idea de que el Ministerio Público no sea designado por el Poder Ejecutivo para que tenga toda independencia, como ha ocurrido en Colombia y como ocurre en el Perú. Las investigaciones que se realizan, incluso en el caso de Samper en Colombia, es porque el Ministerio Público es independiente. No lo nombra el Ejecutivo. Ya no lo nombra el Ejecutivo. Si lo hubiese nombrado Samper, hace rato que lo hubiera destituido, porque le plantea los límites de la investigación. Pero lógico, le dice por abajo, mira, no me lleve esta investigación más allá de estos límites, porque depende del presidente. Inicialmente, el presidente Abinader habló de una reforma constitucional específicamente para establecer la independencia del Ministerio Público. Nosotros dijimos que carecía de objeto una reforma constitucional para esos fines, toda vez que ya la propia Constitución, en los artículos 170 y 171, así como la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece el principio de independencia del Ministerio Público. Y lo dice en estos términos: el Ministerio Público será independiente de todo órgano o poder del Estado al cual no estará subordinado. Por tanto, algo tan preciso en el texto legal y constitucional no amerita que se haga una reforma constitucional. Luego, en el marco del diálogo, se ha ampliado el alcance de esa reforma, lo que indica que el mensaje nuestro llegó, y al comprenderse que carecía de objeto, han introducido nuevos elementos. Nuestro criterio es que aún faltando más de 100 leyes a ser aprobadas, 100 leyes con la finalidad de darle aplicabilidad a la Constitución del 2010, carece de sentido realizar una nueva reforma constitucional cuando no hemos completado el ciclo legislativo de la Constitución del año 2010. Ustedes recordarán que esa Constitución del 2010 fue objeto de una consulta popular que duró prácticamente 2 años. Se creó una comisión de juristas nacionales y de expertos internacionales para trabajar en lo que tiene que ver con el aspecto técnico constitucional. Hoy día nuestra Constitución es considerada como una de las más avanzadas en Iberoamérica. Las constituciones requieren tiempo para fines de madurez, de comprensión y de aplicación. Yo creo que no tenemos por qué aventurarnos en una reforma constitucional en estos momentos cuando las necesidades del país están en otra dirección. Hoy el problema que nosotros tenemos, ¿verdad?, es el tema económico derivado, obviamente, del impacto de la crisis sanitaria. Hemos tenido una expansión del gasto público con una disminución de los ingresos, entonces hay un tema por ahí de cómo mejorar los ingresos fiscales para la República Dominicana. Hoy tenemos un problema de seguridad ciudadana. Hoy la atención pública está más bien en el alza de los precios de los productos de la canasta familiar. Por tanto, para muchos, hablar de una reforma constitucional absolutamente innecesaria en estos momentos es una forma de distracción con respecto a los problemas fundamentales por los cuales se está atravesando el país en estos momentos. Ahí está. Le estamos colocando la parte completa para que la idea se quede de lo que expuso cada liderazgo político. Por eso le colocamos del mismo tema lo que dijo Leonel hace mucho tiempo y después complementado con lo que Leonel expone ahora. Es usted el que va a hacer su propio análisis. ¿Por qué lo estamos haciendo en estos momentos? Ustedes lo van a ver ahora a continuación. No importa la cantidad de tiempo que pase cuando usted diga algo, cuando es el momento propicio y adecuado para analizar lo que dice nuestro liderazgo político, dependiendo lo que se esté dando y lo que convenga. Eso es lo que quiero que quede claro, para que usted pueda ir viendo, no importa que sea del año 1 antes de Cristo. Por eso es que le pedimos a nuestro liderazgo político, hagan pausas, dejen respirar al pueblo dominicano, porque ya la gente tiene la posibilidad en sus aparatos celulares de ver qué se dijo en un momento determinado y después cómo la gente cambia de pantalón y si le conviene se pone una falda y si le conviene se pone un pantalón. Entonces, para que estemos claros,
De ahí no vamos a salir ya de reforma fiscal, no vamos a salir ya de reforma constitucional y ahora no vamos al plano que a muchos nos gusta, la corrupción. Vemos gente ahora mismo que ha salido y que se ha movido por todas partes y eso ella tú sabes, ay que mira, que lo otro y esto y nosotros nos estamos movilizando y queremos y que yo qué y una resolución para la Junta para que le permita una precampaña que yo qué, un sinnúmero de cosas. Entonces esa gente ahora está mirando cosas que estando en el poder del otro día, de hace días, porque los días se convierten en años, del otro día. Vamos a ver lo que se decía estando en el poder y vamos a complementarlo para que ustedes tienen fresco lo que han dicho en la actualidad. Pudimos haber tomado a quien sea, pero hemos tomado a Francisco Domínguez Brito, que es uno de los buenos candidatos que tiene el PLD. Una de la gente que tiene ahí el PLD, de sus activos, y que es un aspirante junto a Margarita, junto a Abel, rumbo a las elecciones del 2024 para ver si dentro de ese proceso interno sale ganancioso. Entonces Domínguez Brito se destapó diciendo hace unos días que aquí habían dominicanos que no comían 3 veces al día. Entonces, vamos a colocar lo que él, estando el PLD en el poder, hasta hizo en un momento determinado, y es hasta que habló de corrupción y quemó la gorra. Vamos a ver ese primer video de la quema de la gorra que en un momento determinado hizo Francisco Domínguez Brito cuando el PLD estaba en el poder. Tengo 35 años en el PLD, he estado en todos los procesos. Conozco lo bueno y también lo malo. Y pienso que esto es lo que deberíamos hacer con todo lo malo que tenemos. Hacer polvo de lo que no sirve. Cenizas de todo lo corrupto. Construir uno nuevo con mano firme y transparencia. Realmente así, encender la llama que se necesita para construir una meta. Ustedes lo vieron. Él quemó la gorra del PLD, un símbolo, la gorra, la quemó por la corrupción y por todas esas cosas. Entonces ahora vemos un Domínguez Brito como que olvidó y borró. Vamos a ver en un momento determinado una entrevista cuando él renuncia de ministro de Medio Ambiente para convertirse en aspirante a candidato dentro del PLD, cuando ellos pensaban que Danilo no le tenía esa pieza debajo de la manga, que ellos creían que era como de que un proceso de que transparente, un proceso diáfano, un proceso en el que ahí se iba a escoger la base del PLD de que al mejor, y ellos no sabían que Danilo tenía debajo de la manga, ¡fua! Y le sacó a Gonzalo Castillo. Y esa encuesta nunca se dio a conocer, que era de que por medio de una encuesta. Pero lo que pasa es que no hay una cosa más grande que cuando la gente olvida. No hay una cosa más terrible que olvidar. Se parece a la canción de aquellos tiempos de Tati Salas. Olvidar, 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 y la gente olvida tan fácil. Entonces, de que se iba a dar a escoger, de que a través de una encuesta interna que iba a realizar el PLD, y tocó la casualidad que nunca se vio la encuesta, nada más se vio cuando sacaron la baraja y dijeron, es Gonzalo Castillo. Entonces vamos a ver un trocito de una entrevista que le realizó Nuria a Francisco Domínguez Brito cuando él hablaba de la educación, de la alimentación y una serie de cosas. Vamos a verlo. Yo pienso que habrá una continuidad y el mejor homenaje que se le hace al presidente Medina es seguir combatiendo la pobreza, es trabajando con esas visitas sorpresas que han revolucionado mucho el sector productivo. Sí, pero la pregunta es que si usted se está postulando y deja un ministerio, es porque realmente cree que Danilo no va. Bueno, por eso te digo, yo he dicho varias ocasiones, yo personalmente no creo que haya reelección.
para serte franco y no darle ninguna vuelta a la pregunta. Pero hace 4 años fue así, usted se postuló, hizo su intento y el hombre fue. Estoy diciendo lo que creo en este momento, pero igualmente creo que el mejor homenaje es, como te decía, el combate a la pobreza, el tema de las visitas sorpresa, el tema educativo, la erradicación del analfabetismo, que tal vez es una de las obras más grandes que el presidente Medina y el legado más grande que él puede dejar. Aquí hay un 911 que ha salvado miles de vidas, aquí hay muchas cosas positivas que se han hecho y hay otras muchas más por hacer, muchos planes que tenemos pendientes y ese sería mi deseo como presidente de la República, seguir trabajando sobre todo el tema educativo, sobre todo el tema de la calidad del ingreso y del empleo de la gente y más que nada la seguridad ciudadana. O sea, usted le ha dado la garantía al presidente Medina de que usted va a seguir su proyecto de gobierno. Yo te puedo decir que yo me siento muy honrado, muy orgulloso con aquello que te he hecho referencia. El tema educativo es una gran revolución, es tiempo de mejorar la calidad de la educación. No es solamente ya tener las aulas que las tenemos y que era necesario tenerla, ampliar la jornada que ya la estamos teniendo, mejorar la alimentación de los niños, sobre todo los más pobres, que ya lo estamos teniendo. Ahora es trabajar con el maestro, con el niño, con una nueva forma para tener un hombre y una mujer nueva en República Dominicana que nos pueda traer más desarrollo. Parece que estamos haciendo una entrevista como que usted va por un lado y yo voy por el otro. No creo, ¿no? Sí, porque yo lo que le pregunté fue que si usted le está dando la garantía al presidente Medina para que lo apoye, de que usted le va a seguir con su proyecto de gobierno. Pienso que un presidente o un funcionario, por ejemplo, yo como ministro de Medio Ambiente, a mí me gustaría que las cosas buenas que yo hice se le dé seguimiento, porque duele que con tanto esfuerzo tú llevas a cabo un proyecto y viene otro y te lo desmorona en un minuto, simplemente por celos o por egoísmo o por irracionalidad. Yo sí te garantizo que toda la obra buena del gobierno del presidente Medina yo la voy a continuar y será un gran honor y un gran orgullo yo darle continuidad a todo lo positivo que se ha hecho. Lo que no se ha hecho bien, como todo en la vida siempre sucede, trataré de corregir, de reflexionar, de evitar que ocurra de nuevo. Ahí está. Hemos querido ir poniendo esto porque a la gente hay que refrescarle la memoria. Es muy difícil en estos tiempos que al menos aquí en la República Dominicana, que una organización política pueda llamar a otra organización política corrupta, pueda llamar a otra con situaciones de hablar de pobreza. No puede. Aquí hay partidos políticos, por no decir todos, no pueden hablar. Yo estoy hablando de los que han estado en el poder. No estoy hablando de partiditos que nunca han llegado a nada. Partidos que han llegado al poder, que han formado parte del poder en la República Dominicana. No pueden hablar ni de corrupción, no pueden hablar de los productos de la canasta familiar, no pueden hablar de pobreza, de extrema pobreza, no pueden hablar de seguridad ciudadana, de que hay una situación difícil y complicada y que no se puede andar en la calle, no pueden hablar de apagones. De los principales temas que adolece este país, no pueden hablar. No pueden decir, ni esta boca es mía, porque todos han estado en el poder y nada más han servido para una sola cosa. Pregúntenme, magistrado. Para vivir como a mí me gustaría vivir, siendo decente, que es la única diferencia entre el indecente y el decente. El indecente, rico, todos los indecentes que yo conozco tienen cuarto para pagar la deuda externa. Y el que es decente, el lánguido. Sin un peso. ¿Tú tienes una cuenta bancaria? No, tú eres loco. Nada. Debería ser todo lo contrario. Este mundo es injusto. Porque el decente debería ser porque ese debería ser el referente. El decente debería ser el que esté allá arriba, el que la gente busque, el que la gente llame. No, no es así.
en el mundo entero. El decente, comprobado. Aquí hay una actividad de primer orden y todos los indecentes están en la primera fila. Si no, pregúntele a los mismos partidos políticos que cada vez que uno llega al poder, lo que le te criticaba al otro, lo hacen ellos. Igualito. Compruébelo para que usted vea. Le voy a decir un renglón que le compete a uno, a la gente de los medios de comunicación. Tú ves que en el gobierno pasado acababa el PRM porque era en defensa del PLD. Ponga los programas de televisión para que usted vea. El Ayuntamiento del Distrito Nacional, la Cámara de Diputados, el Ministerio de Educación, todos los anuncios del gobierno lo tienen, toda esa bocina que acababan a Luis Abinader. ¿Quién se lo pone? Tú ese grupo de tigres del PRM que le criticaba eso a los PLDistas y ahora ellos están en el poder y hacen lo mismo. ¿Hay alguna diferencia? Ninguna. Ellos creen que engañan a la gente, engañarán al que se quede callado y no lo diga. A mí no, porque a mí me importa eso. Yo sé que nací un 12 de febrero, no sé cuándo me voy, lo sabe Jesucristo. Y se lo digo no por detrás, que hay gente que le gusta hablar por detrás, se lo digo públicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una diferencia cuando tú estás afuera, cuando tú estás adentro. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Allanten a otro que no sea Miosotti Grullón. Nos vamos al corte y al regreso seguimos desnudando a un sinnúmero de gente que anda por ahí creyendo que son los referentes en todos los ámbitos. No se pierda lo que viene, que ahí es que usted va a coger salsa después de la pausa comercial.